Muy buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. En los próximos 60 minutos vamos a compartir lo más importante, lo más destacado de la jornada informativa del día de hoy en Salta, en el país y en el mundo. Vamos a hablar de siniestralidad vial, una vez más, en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Lamentablemente, en los últimos 4 días, 3 siniestros viales en la provincia de Salta, 3 de ellos fatales. 3 de ellos protagonizados por motociclistas. El día sábado, como lo relatábamos en el transcurso de esta semana, un siniestro fatal en la localidad de Orán. En el día de ayer, un siniestro fatal en la Torre al 1600. En la jornada del día de hoy, un siniestro fatal en Delgadillo, en la bajada de camiones. Las imágenes lamentablemente muestran esta situación que se vivió cerca de las 6 de la tarde, minutos después de las 6 de la tarde, en la intersección de Avenida Delgadillo, calle Venezuela. Este siniestro se cobró la vida de una mujer en la tarde del día de hoy. El hecho ocurrió, decíamos, cerca de las 6 de la tarde, en este sector, ubicado en el este de la capital salteña. Las causas, la mecánica del siniestro todavía no fue informado, pero claro, la diferencia de porte de los vehículos lamentablemente dejan como saldo una nueva víctima fatal. Un camión y una motocicleta 110 cilindradas que era conducida por una mujer. A raíz del fuerte choque, la víctima perdió la vida en el lugar, en el momento. Estuvo trabajando personal de seguridad vial del CIF, personal de la comisaría de Villa Mitre, miembros del Cuerpo de Investigación Fiscal, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro. La zona fue restringida al tránsito, como es natural en estas circunstancias, pero fundamentalmente nos quedamos con esta triste imagen de un hecho más de siniestralidad vial en la capital salteña, que hace referencia a las motocicletas, a los automóviles, que forman parte de los siniestros fatales que tienen protagonismo en la provincia de Salta en las últimas horas. Y tenemos esta situación de siniestros y también de la irresponsabilidad del volante, todo junto, porque las motos, lamentablemente en gran cantidad, circulan por calles y rutas de la provincia. Y ante esta situación se pueden dar también irresponsabilidades, como lo que ocurrió durante las últimas horas y que quedó registrado posteriormente el accionar justamente de las autoridades. Es que una pareja estaba corriendo picadas en una calle, en una avenida de nuestra ciudad, y ante eso actuaron las autoridades correspondientes. Fíjense que lamentablemente se pueden dar, decíamos, diferentes hechos que hemos venido contando en las últimas horas, en diferentes situaciones, en calles y rutas de nuestra provincia. Y esta situación se dio cuando el personal, las autoridades de seguridad vial, se percataron que un hombre y una mujer habían infraccionado las normas viales por correr picadas en la avenida Banchic. Detectaron a estas personas que realizaban maniobras imprudentes, que ponían en riesgo a terceros que circulaban por la zona. Circulaban en 2 motos de altas cilindradas. Las mismas fueron retenidas, los propietarios infraccionados. No se registró un siniestro porque no era el momento, pero volvemos a hablar una vez más de la responsabilidad en el tránsito, que lo hacemos entre todos. Esto ocurrió también en plena avenida Banchic, una arteria tan transitada que tenemos en la capital salteña. Y este siniestro que se dio hace instantes nada más en el ex peaje Aunor. Un vehículo que estaba saliendo de la capital salteña termina colisionando en ese lugar. Las imágenes que se registran en redes sociales muestran justamente la situación que se vivió hace instantes nada más. Según se menciona, sería un vehículo que realizaría el recorrido de Güemes a Salta, Salta-Güemes, llevando pasajeros, y que terminó colisionando justamente en el ex peaje Aunor. El siniestro ocurrió durante la tarde del día de hoy. El conductor perdió el control del vehículo. Aparentemente se habría quedado dormido. Tengamos en cuenta que estas circunstancias también se pudo haber dado en plena autopista. Fíjense la velocidad que habrá traído para colisionar de esta manera. Justamente mientras recibía la asistencia correspondiente, se aportaban algunos datos
hacía el recorrido Güemes-Salta. De acuerdo a los testimonios de los pasajeros, el vehículo circulaba a gran velocidad. Al llegar a la zona del ex peaje Aunor, el conductor se habría quedado dormido, lo que provocó la pérdida del control y el posterior impacto. Esto pasó en la tarde del día de hoy en el ex peaje Aunor, una situación que también pudo haber sido una tragedia, una situación que pudo haber sido mucho más grave que los daños materiales que observamos en el rodado. Y justo hoy, que lamentablemente se dio este siniestro fatal en la avenida Delgadillo, se había brindado hoy en horas de la mañana un informe por parte de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial respecto a la baja en la siniestralidad en la ciudad de Salta. El informe que se dio a conocer hace referencia a los siniestros fatales. ¿Qué impacto han tenido, por ejemplo, las cámaras que miden la velocidad y que, por supuesto, registran las multas correspondientes a quienes infringen esta normativa vial? ¿Qué dice el municipio a través del secretario del área respecto a la siniestralidad en la capital salteña? Datos muy concretos, muy puntuales. Durante el año 2023 hubo 33 fallecidos, durante el año 2024 31 y este año a noviembre de 2025 llevamos 15 fallecidos, una merma del más del 48% de personas que han perdido su vida por un siniestro vial. Lo mismo ha pasado, una reducción fuerte de los siniestros en la ciudad, un 22% del 2024 al 2025, llevamos un 12% más este año de menos siniestros en nuestra ciudad. Los siniestros se siguen dando por exceso de velocidad, por eso se han implementado diferentes obras como la presencia de algunos semáforos, lomos de burro, reductores, cambios de circulación en algunas calles. Eso ha reducido, por ejemplo, en lo que es los siniestros que se daban en Popeye, donde está el Club Popeye, con esa infraestructura que hemos diseñado, más de un 40% reducción de siniestros. En los lugares donde hemos podido instalar cámaras que toman exceso de velocidad o cruces de semáforos en rojo, entre un 18 y un 43% menos de siniestros de acuerdo al lugar donde se han instalado. La verdad que para nosotros esos son datos positivos que demuestran que hay una acción concreta, visible y real de la municipalidad en el tema de seguridad vial y de tránsito y que cumplimos con este objetivo que nos ha pedido el intendente de seguir salvando vidas, sabiendo lógicamente que nuestro objetivo final es poder tener una ciudad sin víctimas fatales por siniestros en las calles. Nada es posible sin el cambio de la cultura vial, nada es posible sin la toma de conciencia de la responsabilidad que significa conducir un vehículo. Más allá de las medidas de seguridad como usar casco, usar cinturón de seguridad, es fundamental controlar la velocidad en la que circulamos. Los siniestros se dan por exceso de velocidad, queremos tener una ciudad donde no muera nadie, donde los siniestros sean los mínimos y donde de verdad las fallas humanas no sean la responsabilidad por la que alguien pierde la vida. Hablando de rodados, pero esta vez con otras circunstancias. Ayer anticipábamos este hecho y además mostrábamos algunas imágenes que se habían viralizado en la tarde del día de ayer respecto al robo de una motocicleta a una mujer que cumple tareas justamente en la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Le robaron la moto en Ceferino, alguien persiguió justamente al ladrón del rodado, pero no es que lo detuvieron en el lugar, se dio a la fuga y todavía, por lo menos hasta el mediodía de hoy, el personal policial sigue buscando al responsable de este hecho. La policía de Salta en la jornada de ayer, minutos antes de las 15 horas, tomó conocimiento a través de un llamado al sistema 911 por parte de una inspectora de la Dirección de Tránsito del municipio local sobre la sustracción de un motovehículo perteneciente a esta unidad. Ya esta persona se encontraba realizando algunas tareas inherentes a sus funciones en lo que es la plaza de Ceferino, para ser más exacto, sobre Córdoba al 1700. Se había desplazado previamente a ese lugar y en un momento de imprevisto, un masculino se sube al motovehículo y se da la fuga en otra dirección. Inmediatamente el personal del Centro de Coordinación Operativa dispuso de los recursos más cercanos al lugar, entendiendo esto personal del Departamento de Seguridad Urbana, motoristas de emergencia y también de la jurisdicción para que logren un plan cerrojo en esa zona. De todas maneras, después de unos minutos de circulación y de prevención en la zona, no se logró el cometido, ni la ubicación ni de la persona ni del motovehículo.
Horas después, la inspectora de tránsito radicó la denuncia correspondiente en la comisaría segunda de Villa Cristina, aportando lo sucedido y alguna información también valiosa para la investigación. Tomó intervención en este sentido la Fiscalía Penal número 5, a cargo del doctor Jovanovic, quien dispuso que las actuaciones y la investigación pasen a mano de la Dirección General de Investigaciones. Esto ya se hicieron los relevamientos correspondientes en el lugar, entendiendo testigos presenciales que podrían haber visto algo, y también los relevamientos en las filmaciones de las cámaras de videovigilancia. Esperemos tener alguna novedad en las próximas horas. Se está trabajando en este sentido para individualizar y poder ubicar al motovehículo. Continúa la investigación y la búsqueda de la persona y también del vehículo. Exactamente, continúa la investigación en este sentido. Como te decía, ya se hicieron los relevamientos correspondientes a la jornada de ayer, no solamente con testigos presenciales que podrían haber visto algo, sino también de cámaras de seguridad de videovigilancia, cámaras privadas. Se está haciendo el análisis de la información y así poder ubicar no solamente a la persona, sino también recuperar este motovehículo bien del Estado. Ayer contábamos que iba a haber novedades por estas horas respecto al caso María Kass. ¿Recuerdan ustedes la detención del camionero, que era el hombre que vio por última vez? El registro indicaba justamente, y su testimonio, que había trasladado a María Kass a través de las rutas nacionales que unen la provincia de Salta, que él mismo había testimoniado en aquel momento que había visto a María Kass, que había charlado con ella y que en 2011 había declarado que hacía dedo a María Kass en la ruta 34. Fue detenido en noviembre del 2024, después de 13 años, cuando parecía una causa que no tenía ningún tipo de avance. La hipótesis de la Fiscalía era que Romero habría tenido contacto con María en las horas previas a su desaparición y podría haber estado involucrado en su muerte. Hoy pidieron revocar el sobreseimiento que le dictaron justamente hace algunos meses atrás. La audiencia de hoy fue a pedido de la Fiscalía y de la querella, porque ambos apelamos el sobreseimiento del señor Romero. Coincidimos en que el sobreseimiento era prematuro, que hace falta profundizar en algunas pruebas, que hace falta interpretar de distinta manera otras, y que por lo tanto no puede clausurarse la investigación. Nosotros no estamos pidiendo el procesamiento del señor Romero, eso es importante aclarar, simplemente estamos pidiendo que se anule la decisión de sobreseimiento, que, hay que decirlo, esto clausura definitivamente la persecución. Nosotros decimos que esto es prematuro, que hay que seguir investigando y que luego de agotar todas las pericias, recién ahí tomar una decisión sobre el fondo de la cuestión. ¿Y cómo continuarían estas instancias luego de este pedido de hoy? Ahora hay que esperar que la Cámara dicte su fallo. Por ley la Cámara tiene 5 días, pero bueno, el presidente del tribunal aclaró que por lo voluminoso de la causa, es una causa que tiene más de 40 cuerpos, van a tomar un plazo mayor. La idea es que salga durante el mes de noviembre, quizás primeros días de diciembre. Y bueno, de acuerdo a lo que falle la Cámara, se verá. Si la Cámara hace lugar a la petición, esto volvería a la fase de instrucción y se seguiría con la investigación tanto de las medidas que nosotros consideremos pertinentes como del Ministerio Público Fiscal, incluso de la defensa. Si la Cámara confirma el sobreseimiento, lo que nos queda al fiscal y a la querella es un recurso de casación, que sería un recurso que se presenta ante la Cámara, pero que se resuelve en Buenos Aires. La Cámara Federal de Casación Penal es un tribunal que está en Buenos Aires, que tiene 4 salas, y luego ya queda la Corte Suprema. ¿Esto se da porque entienden que se dio de forma muy rápida el sobreseimiento de Romero? Claro, exactamente, eso es lo que decimos. Nosotros usamos ese término que es prematuro, en el sentido de que antes de que terminemos con todas las medidas probatorias, la señora jueza decidió sobreseer, incluso de manera inconsulta, porque no es que corrió vista a las partes para que las partes se expidan sobre un posible auto de mérito, sino que directamente y de manera inconsulta dictó el sobreseimiento. Y bueno, nosotros creemos que hacía falta más prueba, y sobre todo que había prueba que estaba controvertida, que eran sobre todo 2 pericias que son fundamentales. Una es sobre si el camión podía frenar en el lugar donde frenó, y otra es sobre el tiempo que demoró Romero en viajar desde Güemes hasta Joaquín B. González, que se podía haber profundizado la discusión sobre esas pericias, designar un tercer perito o incluso pedir a las partes que profundicen en algunos puntos de esas pericias. En Telegram se pueden encontrar grupos de diferentes tipos. Aquí buscando uno puede encontrar Realeza Salteña, por ejemplo.
proponía Realeza Salteña? Pagar facturas de servicios el 50% del valor. Tentador, ¿verdad? Pero claro, siempre hay un engaño detrás de todo esto. Otro ciberdelito que se cometen a través de este tipo de aplicaciones, este tipo de propuestas, además de personas que claramente saben que hay algo más detrás de un anuncio de estas características. La Fiscalía del Ciberdelito, a cargo de Sofía Cornejo Solá, avanzó con esta investigación y se conoció justamente que Realeza Salteña ofrecía en Telegram el servicio de pago de facturas con un descuento del 50% del valor que figura en la factura. El cliente titular de la factura debía transferir ese monto a una cuenta que el administrador del grupo le indicaba y posteriormente recibía la constancia de que su factura fue pagada por la totalidad. Pero la maniobra defraudatoria es posible ya que este grupo de estafadores adquiría de manera ilegal datos de tarjetas de crédito de terceras personas y con estas pagaban la factura de sus clientes por el valor total, quedándose con el dinero que recibían de los clientes. En el avance investigativo, personal de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de Salta logró individualizar e identificar a los posibles sospechosos, recabar abundantes elementos probatorios de la causa. En la presentación investigativa de la Fiscalía se solicitó la utilización de la figura de agente encubierto digital a fin de llevar a cabo las tareas de manera encubierta en entornos digitales. Habiendo reunido los elementos de convicción necesarios, la fiscal solicitó órdenes de allanamiento y secuestro para un domicilio en la provincia de Tucumán y 3 domicilios en la ciudad de Salta, los cuales se realizaron de manera simultánea durante la mañana del día de ayer. Trabajaron 36 efectivos policiales. Es una banda que operaba de esta manera con este tipo de ciberestafas. Claro, le proponían que le pagaban la totalidad de la factura de los servicios con los costos que tienen hoy los servicios y terminaban estafando a terceros. Utilizaban tarjetas de crédito de terceros para pagar la totalidad del monto y se quedaban con el 50% que pagaban los clientes, entre comillas. Ayer mostrábamos el traslado que hacían de un joven oriundo de Salvador Massa que estaba en San José de Pocitos, del lado boliviano, y había recibido 4 disparos de arma de fuego. Llegó en delicado estado al hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal. Por ese motivo había sido trasladado a la capital salteña en un vuelo sanitario en el día de ayer y lamentablemente la información es justamente la muerte del mismo. Mientras la policía de Bolivia avanza con la investigación, estas imágenes es el traslado justamente de este joven salteño que había sido baleado en la localidad de Pocitos tras permanecer internado en grave estado luego de recibir esta balacera en una plaza de San José de Pocitos. Terminó perdiendo la vida. El ataque ocurrió cuando el muchacho descendía de un vehículo, fue sorprendido por 2 hombres que circulaban en moto. Uno descendió, recibió 4 disparos, 3 de ellos en la cabeza, 1 en la mano, y los motociclistas se dieron a la fuga. Están, por supuesto, avanzando con la investigación en Bolivia, pero por ahora no se han confirmado datos fehacientes, salvo algunas especulaciones investigativas que se dan a conocer en estas horas en la zona de frontera. Conmoción en Brasil por lo que está ocurriendo en Río de Janeiro. Ayer las primeras imágenes que llegaban mostraban una gravísima situación y estas imágenes muestran cómo se observa a una ciudad tan turística, una ciudad tan grande, una ciudad tan importante de nuestro continente, una ciudad tan importante de Brasil. Fíjense que desde diferentes lugares se podía apreciar la magnitud de lo que estaba ocurriendo justamente en Río de Janeiro. Es que los disparos, los enfrentamientos entre la policía de Río de Janeiro y una banda narco eran motivo de gran preocupación en esa localidad. Se habla de 120 muertes al menos, el informe preliminar en estos momentos. Y además, con el correr de las horas también se fueron conociendo más detalles de una organización de varios meses que se realizó para llevar adelante este tipo de mega operativos, tratando de atrapar a los miembros del Comando Vermelho. Los efectivos llegaron con cámaras en sus uniformes y lograron registrar el momento del operativo. Hoy, esta fue la imagen más contundente porque los vecinos empezaron a poner a varios cuerpos que habían quedado
en diferentes arterias de este sector de las favelas de Río de Janeiro, en las calles, para que las autoridades pudieran retirar los cuerpos. Son más de 120 personas que murieron en el enfrentamiento con la policía de Brasil, están siendo identificados, fueron llevados a la morgue de Río de Janeiro. La tragedia, que culminó con más de 120 muertes, también está teniendo un tono electoralista. Es que recordemos que el año próximo habrá elecciones en Brasil, que además el gobernador de Río de Janeiro es un hombre cercano a un espacio político distinto al del presidente. Ante esta situación, la crisis de seguridad se trasladó al ámbito político en forma casi inmediata. La derecha que responde a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro, en el estado de Río de Janeiro, acusó al gobierno federal de Lula da Silva de inacción y de dejar solo a Río en la lucha contra el crimen organizado. Quien habló también por estas horas es la ministra de Seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich, respecto a la situación en la frontera. Lo máximo posible. Bueno, en este momento vamos a tener una reunión en el Ministerio de Seguridad Nacional y voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo de lugar, de la centralidad del conflicto en Río. Así que... Priorizando brasileños, ¿sería? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué implica esa alerta máxima desde el operativo, digamos? Esa alerta máxima significa mirar con 4 ojos todos los brasileños que vienen, si tienen antecedentes o no. Por supuesto, digamos, no confundiendo turistas con pero no un refuerzo. Sí. No. Es un modelo de alerta, es un público que no es tanto, pero en la triple frontera, en el Tancredo Neves, tenemos mucho movimiento, así que vamos a estar... ¿Van a mandar más fuerzas? No vamos a mandar más fuerza, vamos a armar lo que se llama un sistema de alerta. El lunes bajó abruptamente el dólar, de hecho estuvo en 1.360, 1.370. Subió inmediatamente, en las últimas horas parecía que se mantenía cerca de los 1.500 pesos, había estado otra vez arriba de los 1.500, 1.505, 1.510 en algunas instituciones bancarias. ¿Qué ocurrió hoy con la moneda norteamericana? Bajó nuevamente el alza que había tenido la moneda norteamericana, el dólar, que había registrado un incremento en la jornada del día de ayer y un considerable rebote en la rueda del martes. Se tomó un nuevo respiro en el día de hoy. El mayorista cayó 34 pesos hasta los 1.436, alejándose de la banda que se ubicó en 1.495. El dólar oficial, dólar Banco Nación, también bajó y cerró en 1.460 para la venta. El dólar blue también en 1.460, un retroceso del 0,7%. El dólar minorista promedio que releva el Banco Central estuvo en 1.464 en diferentes casas de cambio e instituciones bancarias. Hoy el municipio abrió las preinscripciones para los interesados en participar de Expo Ciudad, que tendrá lugar próximamente en la capital salteña. Mientras se daba esta información, el 11 TV accedió a una nota que presentaron desde la Cámara de Comercio de la capital salteña a las autoridades del municipio. Quienes hemos visitado estas ferias en la zona sur de la ciudad, hemos observado diferentes stands y en algunas oportunidades también de la Cámara de Comercio, de diferentes instituciones y de varios comercios instalados en la capital salteña. Pero, además de esta participación que habían tenido institucional desde la Cámara, surgió este pedido. En esta oportunidad, la Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Salta no participará del evento. Los motivos son los mismos que hemos manifestado en distintas oportunidades con anterioridad. Creemos que las ferias itinerantes agravan las dificultades por las que ya atraviesa el sector comercial pymes en general. Y en la parte final de la nota tomamos este párrafo, por lo que aprovechamos la oportunidad para solicitarles
no autoricen más ferias y de fomentarlas, se les exija lo mismo que se les exige a los comerciantes para habilitar un local y como contribuyentes formales de impuestos y tasas municipales, provinciales y nacionales. La Cámara de Comercio plantea a la municipalidad sus objeciones respecto al funcionamiento, en realidad no al funcionamiento de la feria, sino al tipo de asistencia estatal que se da a este tipo de actividades. Así lo manifiesta el titular de la Cámara. El 13 y el 14 que se hace la Expo Ciudad de diciembre es una fecha importante para el comercio. El comercio está viniendo de un año de recesión, de baja venta, y donde realmente los comercios formales, entre la paga de impuestos municipales, impuestos provinciales, impuestos nacionales, estamos en una situación muy compleja. Y creemos que diciembre tiene que ser una fecha importante para el comercio para ver de poder llegar a pagar. Tenemos que pagar el aguinaldo, tenemos que pagar los sueldos y tenemos que ver la manera fundamentalmente de seguir adelante. Estamos trabajando y seguramente con el gobierno provincial para hacer una movida entre noviembre, diciembre y enero para ver cómo hacemos para que los comercios formales puedan vender, que la gente que compre en los comercios formales tengan un beneficio y ver de fomentar eso, que no tenemos nada contra los emprendedores, pero en este caso puntual que tenemos que pagar aguinaldo, que tenemos que pagar sueldo, que tenemos que pagar impuestos y alquileres y diferentes servicios, nos vemos en la necesidad de agrupar la fuerza para que se pueda trabajar más en la formalidad y menos en los emprendedores que tienen que trabajar, pero en este caso nosotros estamos en una situación mucho más despareja y necesitamos compensar este fin de año de alguna manera con las ventas. ¿Esto puede alentar la compra informal? No, pero de cualquier manera lo que nosotros tenemos que alentar es la formalidad, porque si no siempre se piensa en que nosotros estamos en contra de la gente, pero en realidad estamos a favor de los empleados que tenemos y hay que cuidar a los empleados que son parte de lo que nosotros tenemos que pagar, y si los negocios no funcionan y lo que más se resienten muchas veces son los empleados. Una parte de la charla que tuvo con los medios en general en el día de hoy, Herrera, manifestaba la situación, dice, si a nosotros nos cuesta, con la cuestión de diferentes productos que se venden. Algunos hacían referencia a cómo se promocionaban productos electrónicos, por ejemplo, a muy bajo precio, sabiendo que son productos que pasan por la zona fronteriza. Él decía, si nos cuesta en capital, nos imaginamos lo que es en el interior. Y es por eso que consultamos justamente a cámaras industriales, empresarios del interior de la provincia, fundamentalmente de zonas fronterizas, donde también se dan este tipo de situaciones, este tipo de ferias. Hay ferias que han nacido desde hace muchos años, hace unas 3 décadas atrás, por ejemplo, frente a la terminal de Orán, apareció el famoso Bermejito, así lo conocían los oranenses, a un grupo de 20 feriantes que traían productos de Bermejo, cuando la mayoría de la venta se hacía Pocito, Salvador, Massa, allí era el mayor movimiento comercial, hasta que de pronto, hoy la cantidad de gente que vende productos, en su gran mayoría que llegan de la zona de frontera, están en diferentes sectores de estas ciudades norteñas. Desde Tartagal también se expresaron respecto al tema de ferias que funcionan en los municipios del interior. Es muy importante promover el emprendedurismo, pero la proliferación de ferias no es el camino, más cuando se hace de forma desordenada. Nosotros vemos que viene habiendo una promoción o, en su caso, un Estado que tolera este tipo de prácticas y que pone en riesgo y amenaza la supervivencia del comercio formal establecido. Se genera una competencia de comercio desleal. De un lado tenés a alguien que paga impuestos, invierte en infraestructura, toma empleo registrado y cumple con la normativa vigente, mientras que del otro lado no. Obviamente tenés informalidad, tenés ingreso de mercadería de dudosa procedencia, muchas veces que no cumple con las normas fitosanitarias del Estado. Y tenés un Estado que se calla la boca y promueve esas cosas. Esto a la larga genera menos empleo registrado, que cierren empresas
Y también un mayor nivel de informalidad, que eso lleva a una menor recaudación por parte del Estado. Eso significa peores servicios públicos. En un momento donde todos estamos demandando mejores servicios públicos, quizás sería importante bajar los impuestos, pero empezar a hacer que todos lo cumplan. Solo podríamos haber dejado para que Dolo lo comente mañana cuando hace un repaso por redes sociales. Es que sí, vamos a hablar un poco de redes sociales. No es chisme. Yo se lo pregunto a Abel qué piensa de lo que está ocurriendo en redes entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Porque alguien entró a buscar en las redes sociales a ver si se seguían, como se dice en los términos de redes. Y se encontraron con esto. Resulta que Javier Milei no sigue a Victoria Villarroel y Victoria Villarroel no sigue a Javier Milei. Lo que parece un dato de color. Había comentarios, bueno, me pasó con mi ex, cuando me separé, dejé de seguir para no ser tóxico con la relación, pero en realidad estamos hablando de que presidente y vicepresidente, después de todo lo que ha ocurrido, de las enormes diferencias que las expusieron públicamente, además dejaron de seguirse en redes sociales. También habíamos hablado días pasados con Abel respecto a la cuestión de vicepresidentes y cuál sería el camino entonces si tenemos una vicepresidenta peleada con Alberto Fernández y diciendo de todo y marcándole la cancha y marcando diferencias con el ex mandatario. Y ahora esta situación entre Milei y Victoria Villarroel. Una de Milei también que tiene que ver con lo que va a ocurrir en las próximas horas es que después, bueno, en realidad en medio del festejo de las postelectoral y en medios de comunicación en el transcurso de la semana, habló insistentemente de los gobernadores dialoguistas. En algún momento dijo, dialogando con Antonio Laje, en algunas provincias celebro que hayan ganado algunos gobernadores, y decía Luis Toto Caputo, algunos están más cercanos a nuestro pensamiento que a lo que promovían por un mensaje fundamentalmente electoralista. ¿Qué va a ocurrir mañana? La reunión de gobernadores con el presidente de la Nación, con Javier Milei. ¿Va a participar Gustavo Sáenz? Sí, Sáenz va a estar presente justamente en esta reunión. Este es el momento donde en el año pasado firma el famoso Pacto de Mayo en la vecina provincia de Tucumán. Se esperan al menos 15 gobernadores, algunos cercanos a Javier Milei, otros que fueron críticos durante este proceso electoral, otros dialoguistas, ni críticos ni cercanos, ese ni que en política puede tener diferentes miradas. Mañana Milei se reúne con gobernadores para empezar a discutir qué reformas laborales, la previsional, la laboral y la impositiva. Mañana hablamos de reforma laboral con más detalles. Abel Cornejo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien de verte, como siempre. Gracias por acompañarnos. ¿Qué te pareció la imagen esta de todos los gobernadores? Bueno, no todos los gobernadores, vamos a ver. La mayoría de los gobernadores con el presidente, que se puede repetir mañana. 17. ¿17 crees que van a estar mañana? Yo creo que sí. Bueno, mañana a mí en lo personal ya como argentino, ¿no? Sí. Ni siquiera como mini columnista del 11. Creo que es central, antes de todas esas reformas, sí, presupuesto nacional. Okay. Presupuesto nacional. Sin presupuesto estamos en un problema. Así que yo tengo esperanza que eso se trate. Que mañana, antes de hablar de una reforma laboral previsional, los gobernadores no pueden hablar de otra cosa que no sea presupuesto antes que nada. Claro. Tenemos infraestructura del país con la obra pública parada. Sí. Y además, una serie de definiciones que hacen a lo que son los recursos genuinos de la provincia. Ahí corren el riesgo también de algunos gobernadores decir, che, si le apruebo el presupuesto tal como lo mandan, si el gobierno nacional no quiere tocar una coma del presupuesto, va a ser muy difícil ese diálogo. El gobierno nacional, por más que haya ganado las elecciones, ha tenido un salvavidas formidable y a su vez tiene una suerte de mira con la lucecita colorada que lo está apuntando con nombre y apellido, que se llama Donald Trump. Porque el préstamo de los Estados Unidos, más allá de toda la comidilla, lo que se comenta y todo eso,
hay algo en que coinciden con el Fondo Monetario Internacional respecto de Milei, que es la necesidad de que establezca acuerdos políticos. Sí. Fíjate que el tono de la campaña del presidente, si lo comparás con la del 2023, giró casi 180 grados, ¿no? Hasta se puso traje para el festejo. Sí, claro, claro. Y además el tono y además la falta de agravio, se terminaron los insultos porque nada. El hecho es muy importante para un político, el triunfo electoral. Si querés ya te tiro algunos numeritos porque es interesante verlos eso también. Pero quiero terminar con esa idea. El tema del acuerdo de gobernabilidad no es decir, mira, José, sos el mejor de los conductores, vos vas a decir, sí, macanudo. Me encanta que me halaguen con eso. ¿Qué más? ¿Qué más? El presupuesto. Claro. Para los gobernadores. Ahora, con un 40% de votos, 40 y chirola% de votos, se festeja, algún gobernador dijo, che, no es para festejar, hay un 40% histórico. El gobierno ha hecho, en eso hay que tratar de ser lo más objetivo posible. El gobierno hizo una buena elección. Sí. Hizo una buena elección con algo inédito, que es que nunca en la historia argentina un presidente de una nación extranjera se había involucrado tanto en una campaña electoral, porque Trump en la Casa Blanca dijo, primero se confundió como si fuese la reelección de Milei, y después es que esto depende de que Milei gane. Es decir, operativo pánico, ¿no? Claro. Funcionó. Se utiliza en política, eso no es una cuestión de... El no tema es nada es nuevo. Lo nuevo es que antes se hacía internamente, por eso cuando lo comparaban con Menem, eso se hacía, era Menem o el abismo, o Menem Cavallo y el abismo, bueno, pero quedaba en el circo criollo, digamos. Claro. No con la influencia norteamericana. Bueno, en otras épocas se hubiesen hecho obra en Perón. Pero no todos van a seguir ese momento. No, lo que pasa es que, bueno, hubo, lo hablamos en la otra columna, hubo un día desde el punto de vista económico, fue el 19 de septiembre, que parecía que se caía todo, y bueno, en el alineamiento que tiene el gobierno nacional con los Estados Unidos, Trump, que es un gran jugador en todos los órdenes, claro, va y hace esa apuesta, y geoestratégicamente y geopolíticamente Argentina no es cualquier cosa para los Estados Unidos. No es un país que pueda tener un nivel de inestabilidad que no vaya a inquietar a Estados Unidos, por una serie de razones, hasta por su ubicación geográfica, ¿no? Claro. Lo que te quería comentar rapidísimamente es algo que me llama mucho la atención, siempre me llamó la atención, que son los números que no son fríos. Los números en las elecciones nunca son fríos. Fíjate. A ver. Elección de 2023, vota el 77% del padrón electoral. 2025, 2 años más tarde, 10 puntos porcentuales menos, 67%. Número de ausentes, es decir, gente que no fue a votar, alrededor de 8.300.000 en 2023, 11.700.000 este año. O sea, es la primera vez que el número de ausentes supera al ganador de la elección. No estoy desmereciendo el triunfo del gobierno, pero ¿qué pasó? Fue a votar el 67%. Llamado de atención para todo el arco político, empezando por los triunfadores, ¿no? Claro. Números viene 11.700, 9.300 del gobierno, 7.200, números redondos, del peronismo, y provincias unidas con otras expresiones, como puede ser, por ejemplo, un frente federal como tiene Salta, 6 millones de votos. Que a mí me llama la atención los comunicadores de los grandes medios de la capital, ¿no? Comparado, vos sabés que yo siempre digo vos sos el mejor, pero la verdad es que deberían escuchar un poquito más a la gente del interior. El domingo vos escuchabas una que se pone en esa actitud triunfalista que llega un momento que es insoportable y te da ganas de apagar el televisor, ¿no? Ya, ya pasan a ser casi los jefes de campaña, los candidatos, todos juntos, ¿no? Pero junto con eso, habían devaluado todo lo que tenía que ver con Provincias Unidas. 6.200.000 votos. Es una expresión, además, democrática.
es una expresión evaluar cualquier democrática, expresión democrática. pero estamos no es bueno. hablando 9 millones, 7 millones, 6 millones. Sí. ¿A dónde se refleja eso en el Congreso Nacional? Quiere decir, ¿a qué iba esto con lo primero que hablamos? Que la necesidad del acuerdo, cuando, por ejemplo, vayas a renovar o te den los 20.000 millones de dólares más y vos muestres el mapa y la conformación del Congreso Nacional, por supuesto que la Libertad Avanza aumenta sensiblemente su número de diputados, aumenta su número de senadores, pero no tiene quórum propio ni en diputados ni en el Senado. Sí pierde la oposición el poder de veto. Claro. Lo perdió. Claro. Los 2 tercios. Pero con ese número en el Congreso hay indiscutiblemente una señal del votante argentino en decir, está bien, podemos apoyar este gobierno, estamos más de acuerdo, menos de acuerdo, pero es necesario que hayan acuerdos políticos en el país. Clave ese tema. Y además, lo que sigue, por supuesto, la discusión que sigue en el Congreso Nacional, en la política argentina, es si ahora le cabe toda la responsabilidad al gobierno. Ya no hay riesgo Cuca, por lo menos digo electoralmente. Ya todo lo que viene es del gobierno. A él, ya no hay ningún riesgo ahí, porque evidentemente la gente, aún el votante peronista clásico, ¿qué es lo que está esperando? Lo que venimos hablando insistentemente desde acá. El plan del gobierno es un plan económico netamente financiero. No hay una alternativa productiva argentina, que es lo que recién estamos viendo. ¿Qué reclama la Cámara de Comercio de Salta? ¿Por qué busca preservarse? Porque el comerciante paga impuestos, paga salarios, bueno, tiene una serie de cargas con las cuales empieza a subirle el agua ya cerca de la nariz y el techo está acá. Entonces, ante eso, esa es la gran expectativa y ese es el enorme desafío, sea del peronismo o de cualquier fuerza que pretenda tener o ser una alternativa de poder en el 2027, que esa carrera se largó el 26 de octubre. Totalmente. Abel, gracias como siempre. Un gusto. Pausa, cuando regresemos más información en la pantalla del 11. Justo ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata, mientras 10, 20